Por último, tenemos un botón en el que pueden acceder a un conjunto de recursos de distintas aplicaciones que hay en la web para hacer todo tipo de materiales y todo tipo de trabajos con materiales digitales. Hemos hecho una selección, no son aquí todas las herramientas puestas por azar, digamos, de una forma indiscriminada, sino que ha habido un proceso de selección minuciosa y de filtrado de aquellas herramientas que consideramos más interesantes y que tienen un mejor funcionamiento. Para empezar, presentamos la de Genial.ly, que es la herramienta con la que está hecha esta presentación y que ya han visto que tiene mucha versatilidad a la hora de poder enlazar y hacer muchos caminos, tanto desde el punto de vista lineal, como un PowerPoint al uso, como usando narrativas no lineales, generando diferentes caminos en función de los apetitos de aprendizaje de los estudiantes. Todas las herramientas tienen un enlace, con lo cual cuando ustedes accedan a la presentación que va a estar alojada en este curso, si pinchan sobre el logo o sobre el título, van a acceder a la herramienta en cuestión. De manera que si quieren utilizarla, posiblemente acceden cuando utilicen la presentación desde su ordenador y podrán entrar a estas diferentes herramientas. También tenemos una que se llama I Love PDF, que es muy interesante porque permite hacer ediciones de PDF de muchos tipos, agrupar PDFs en uno solo, separarlos, etcétera. Hay también una herramienta que es 123 Apps que permite hacer una conversión de cualquier formato de vídeo y cualquier formato de audio. Es muy interesante si tienen un formato de vídeo que no les reconoce el editor para convertirlo a, por ejemplo, MP4, que es el formato estándar de vídeo en la actualidad. Hay otra herramienta que se llama Canva, que es muy interesante porque permite hacer diseño gráfico de una forma muy fácil e intuitiva. Por ejemplo, para desarrollar póster, carteles, infografías, miniaturas de YouTube, etcétera. Es una herramienta también muy interesante para probar. Elink.io permite enlazar diferentes direcciones web en una sola página web. Si ustedes quieren compartir 4 enlaces sobre algo y no quieren estar mandando los 4 enlaces por separado, pues elink.io, que es esta herramienta, les permite enlazar en una sola dirección esos 4 enlaces. Es también muy interesante que lo exploren. Por supuesto, Google Drive, una herramienta que viene con Google y que permite que diferentes estudiantes trabajen en un mismo documento en la distancia o generarse ustedes espacios de almacenamiento virtuales, etcétera. Sería interesante también que descubrieran esta herramienta. Hay otra herramienta que se llama PinUp, que es muy buena también porque permite que diferentes estudiantes participen de forma colaborativa creando ideas y creando diferentes, digamos, posits, ¿no? Con ideas. Entonces pueden ir las personas aportando ideas de forma colaborativa online sin necesidad de crear ningún registro. Es otra herramienta muy, muy interesante para usar. Pixabay es otra herramienta muy buena porque permite hacer una búsqueda de imágenes, tanto estáticas, fotos como vídeos, libres de derechos de autor. De manera que lo pueden utilizar en sus trabajos, en sus documentos, en sus vídeos, en sus recursos didácticos con total libertad. Hay también un repositorio de música libre para que utilicen también en sus vídeos que se llama FMA, Free Music Archive. Otra de iconos libres que es Flat Icon. Esta herramienta que se llama Kogel es muy interesante para hacer mapas mentales, es muy, muy, muy versátil, yo la recomiendo mucho, es muy interesante porque puedes crear todo tipo de enlaces, todo tipo de recursos y la verdad que es muy interesante para visibilizar un contenido a priori, ¿no? Y es muy práctico de usar y gratuito. Hay otra herramienta que es Pixlr que permite hacer edición de fotos. Padlet que también permite hacer trabajo colaborativo online. Freesound es un banco de sonidos libres para poder utilizar sonidos en los vídeos. Por ejemplo, un sonido de un teléfono o el sonido de cómo una puerta se cierra. También está el tema de las licencias Creative Commons. Aquí pueden ver un poco los diferentes tipos de licencia que hay y comprender un poquito mejor este ámbito de las licencias. Si le dan al botón de la derecha, nos vamos a otra diapositiva con otro montón de herramientas. Ya le digo que son muchas, no las tienen que probar todas, sino simplemente aquella que más les interese, pues la pueden ir probando, ¿no? Son para diferentes objetivos y cumplen diferentes misiones, ¿no? Entonces no hay que usarlas todas, simplemente aquellas que más se ajusten a la práctica docente que tienen en mente. Jing es una herramienta para hacer captura de pantalla y también pueden hacer anotaciones en esa captura de pantalla, con lo cual es muy interesante para hacer tutoriales en PDF al uso, ¿no? Hay una herramienta para hacer podcast, que son, digamos, eh, como pequeños cortes de audio, de radio, solo con audio, para ponerlo en el aula virtual, por ejemplo, para que el estudiante aprenda de esa manera. Y iVoox es otra herramienta también del mismo estilo, de podcast. Para hacer videoconferencias hay una herramienta muy interesante que se llama Meet, que pertenece también al paquete de Google.
YouTube, por supuesto, la gran plataforma por excelencia para almacenar los vídeos. Adobe Spark. Adobe Spark es una herramienta muy interesante que permite hacer vídeos de una forma muy sencilla y muy fácil. No solo vídeos, permite hacer también pequeñas páginas web y también permite hacer cartelitos así de este estilo, ¿no? De poner una foto y un texto, ¿vale? Simplemente se dan de alta y empiezan a elaborarlos. Pueden ver aquí en Inspiration diferentes ejemplos de las cosas que se pueden hacer y es gratuita, ¿vale? Entonces es una herramienta bastante interesante también si quieren utilizarla no solo para generar ustedes contenido, sino para que sus estudiantes lo puedan hacer. Se pueden hacer comunidades de aprendizaje de Facebook. Si pinchan ahí verán un ejemplo, ¿no? De una comunidad de aprendizaje que existe, que se llama micronarrativas audiovisuales, ¿no? Bueno, también se pueden hacer directos, emisiones en directo por Facebook, ¿no? Hacer streamings. Hay una serie de aplicaciones relacionadas con los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Así como se usa Moodle, ¿no? En la universidad hay otras aplicaciones como Edmodo, Schoology, Canvas. Yo les digo que simplemente esto es como un paseo panorámico de muchas herramientas que hay. Si tienen especial interés en alguna en concreto, lo pueden preguntar para que se les amplíe la información y a modo de curiosidad, ¿vale? Hay también una herramienta para hacer formularios web que se llama Google Forms. Hay también herramientas, aplicaciones online para hacer páginas web o portafolios digitales, como puede ser WordPress, Weebly o Wix. También hay muchas aplicaciones para hacer videoconferencias. Antes dijimos que estaba la de Meet. También está una que se llama Appear.io. Es una herramienta muy fácil. También tiene una versión de uso gratuita que te permite crear una sala y bueno, pues tener una videoconferencia sin tener que estar instalando ningún tipo de programa, ¿no? En el ordenador con otras personas, ¿no? También hay herramientas para hacer mensajería instantánea y generar listas en las que la gente se suscribe a tu lista y tú, pues, gracias a este WhatsApp, digamos, evolucionado, que se llama Telegram, puedes, pues, contactar de forma educativa con un grupo de personas, ¿no? También existen aplicaciones para que los estudiantes vayan enriqueciendo sus PLEs, ¿no? Sus Personal Learning Environments. Bueno, pues hay una serie de ellas como puede ser Twitter, Scoopit, Medium, Simbaloo, Paper.ly, que al final son agregadores de contenido o aplicaciones de microblogging que permiten seguir a cuentas potentes de personas que son importantes dentro de determinada materia, que publican contenido relevante y riguroso y que es interesante que se utilicen en el ámbito educativo para que los estudiantes que cursen determinada asignatura puedan aprovechar que cursan esa asignatura para seguir a cuentas o entidades relevantes que publican información importante sobre esas materias, ¿no? Tenemos otro sistema también, una aplicación que permite hacer transferencias de archivos pesados, ¿no? Por si le quieres enviar un vídeo a otra persona, ¿no? Que sería, por ejemplo, WeTransfer. Herramientas de tipo documental web, que es muy interesante, como Clint, o de vídeo interactivo, como VideoPath, o que permiten hacer vídeos interactivos con HTML5, como puede ser H5P o Wakelet, ¿no? Que son muy interesantes. Story Maps, Edpuzzle, Playbus, son todas un poco parecidas, que quien tenga tiempo y ganas, pues las puede explorar. ThinkLink es para poder hacer incluso vídeos interactivos 360. O sea, hacer un vídeo en 360 con una cámara de 360 y luego ponerle botones de interactividad, que es una cosa bastante interesante y novedosa. También hay herramientas de trabajo colaborativo, como puede ser Slack o Google Keep. Como les digo, todas tienen enlace, con lo cual yo sé que están siendo muchas juntas, ¿no? Está quedando un video tutorial un poco denso, pero es verdad que ustedes cuando tengan acceso a la aplicación, pues la pueden ir, digamos, navegando y curioseando de forma individual, autónoma y a su propio ritmo. Hay academias online que están haciendo formación, incluso de universidades, como puede ser Millada X, a través de los MOOC. Pues hay otro montón de academias online que ofrecen cursos, algunos gratuitos, otros no. También hay entornos de aprendizaje virtual, como puede ser Adobe Connect, para hacer videoconferencias, pero no una videoconferencia normal, sino una videoconferencia que te permite trabajar con un grupo de clase, agrupar a los estudiantes en diferentes grupos para que trabajen de forma individual en grupo, permite que puedas poner ventanas para que los estudiantes pongan enlaces de interés. Digamos que son herramientas pensadas para hacer clases de manera virtual. Y también estaría otra herramienta muy interesante que es Education District, que es una especie de entorno de videojuego, un entorno 3D, que cada estudiante es un avatar, un muñequito, y va caminando por ese entorno virtual y va interactuando con la clase que ha preparado ese docente, ¿no? Y que
el estudiante se puede comunicar con el docente y con sus compañeros y en ese mundo virtual pues es un avatar, ¿no? Luego hay una serie de organismos clave en este ámbito de la comunicación educativa, como puede ser la Fundación Telefónica, Educalab, el INTEF o Educacaixa, que por supuesto sería interesante que les echaran un ojo porque siempre están con información relevante en esta materia, programas formativos y es interesante que los tengan en cuenta. Y por último, hay una serie de aplicaciones muy interesantes que tienen que ver con la participación móvil, tanto en contextos de enseñanza formal en clase como de forma virtual. Y es que los estudiantes pueden sacar su móvil en clase y pueden contestar un formulario que tú planteas en el proyector y los resultados que los estudiantes van respondiendo se van viendo a tiempo real, ¿no? Esto también se puede hacer, ya le digo, en entornos virtuales. Entonces, son muy interesantes estas herramientas. Podemos destacar Mentimeter y Woclap. Woclap la estamos usando en la Universidad de La Laguna. Ahora, algunos profesores de la Facultad de Medicina están experimentando con ella. Y la verdad que es una herramienta muy interesante porque permite la participación activa del alumnado a través de la respuesta con su propio móvil de determinadas preguntas que plantea el profesor y que puede aprovechar para generar discusión, debate. La verdad que tiene un interés bastante grande. Si tienen interés en conocer un poquito más, pueden ver el vídeo y bueno, así con cada herramienta. Muchas gracias.